Va creciendo en el Señor, uno va cultivando relaciones que trascienden al contexto eclesiástico. Y tú te haces amigo de personas que muchas veces tú no compartes con ellos con mucha frecuencia, pero que cuando compartes, sabe como que hay un clic, como que hay una relación que trasciende a lo que nosotros podemos hacer de manera humana. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos hermanos. Y esa hermandad no es una hermandad que depende de la capacidad o de las cualidades de nosotros como humanos. Es una hermandad que viene dada de Él. Él es el que nos hace cercanos, el que nos hace amigos, el que crea el vínculo entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted se ponga de pies. Quiero compartir con usted una palabra que Dios había puesto en mi corazón hacía mucho tiempo, pero que yo nunca la había predicado. Es decir, es una palabra que para mí es de grata edificación. Y quiero que usted abra su Biblia, libro de Génesis, su capítulo 3, verso 15. Génesis 3, verso 15. Men, como decía mi hermano Angeuri, mi nombre es Joel Moisés Montero y me congrego cerca de aquí, ahí en Juanita, vivo ahí en los edificios que quedan ahí cercano acá, donde está la nueva autopista que el gobierno está trabajando y estamos ahí para servirle. En el apartamento NA, en el edificio NA, apartamento 4B. Te va a ir a Praderas del Norte, tiene un hermano con el cual puede contar. Amén. Génesis capítulo 3, verso 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos bendigas con ella. En Jesús, amén y amén. Amén. Puede tomar su asiento. Quiero compartir con ustedes con el título Las dos simientes. Las dos simientes. Es interesante que la Biblia es un libro que sorprende a uno por la cantidad de conocimiento, de iluminación bíblica que yo puedo obtener de un solo versículo. Quizá hay libros que necesita que el escritor expanda un concepto, una idea, a través de cientos, a veces a través de miles de páginas. Pero nuestro Dios es tan glorioso que puede hacer que con un solo verso usted pueda entender una revelación que costó miles de años construir. Y eso es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. En la mañana de hoy vamos a ver cómo Dios ha definido desde el principio el plan que Él tenía trazado desde antes de la fundación del mundo para todos nosotros. Es como que Dios en una cápsula nos dio una idea del total de lo que Él iba a llevar a cabo a través de su plan especial. Es como que Dios tomó y encapsuló en este versículo toda la revelación que iba a tener la Biblia. Es importante que nosotros entendamos que la Biblia fue dada para que nosotros podamos comprender cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas. El plan de Dios es que usted entienda lo que Él reveló. A Dios no le interesa que usted tenga un conocimiento extraordinario de todas las cosas. A Dios le interesa que usted entienda lo que Él reveló para su bien. Nosotros somos muy del misterio y nos encanta estar investigando en lo que Dios nos ha revelado. Nos encanta preguntarnos por cosas que Dios nos ha dado a conocer. Nos encanta andar buscando, como dicen popularmente, lo que no se nos ha perdido. Y Dios dice en el libro de Deuteronomio a través de Moisés que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos.
pero que las cosas ocultas son para Él. No necesitamos saber lo oculto, necesitamos entender lo revelado. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, entender lo revelado. Este versículo que leímos hoy se trata del momento particular cuando una vez el hombre y la mujer han decidido por influjo de la serpiente pecar contra Dios, Dios empieza a decretar el juicio. Y me encanta que antes de Dios darle juicio al hombre y la mujer, le da esperanza. Oiga esto, la Biblia dice en el capítulo 3, verso 1, que la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo. Y le dijo a la mujer, con que Dios le ha dicho que no coman de ningún árbol de los que están en el huerto. Y la mujer le respondió, no, de todos los árboles podemos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis. La historia ustedes la conocen. La mujer fue persuadida por la serpiente, tomó del árbol, comió del árbol, le dio a su esposo y entonces se dieron cuenta, dicen las escrituras, que estaban desnudos. Cosen hojas de higuera y se esconden. Cuando se esconden, viene Dios y dice la Biblia de manera muy ilustrativa que Dios se paseaba, que la voz de Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y en ese contexto, Dios está en medio del huerto y dice que Adán y Eva estaban escondidos. Cuando Dios lo llama, Adán, Eva, ¿dónde están ustedes? Y le dice que ellos le respondieron que se escondieron porque estaban desnudos y sentían vergüenza. En medio de ese contexto, la Biblia enseña que Dios le dijo, ¿y quién le enseñó a ustedes que estaban desnudos? ¿Quién le dijo a ustedes que estaban en una condición de desnudez? ¿Comieron del árbol que yo le mandé que no comiesen? Y en el contexto ahí dice que la mujer respondió, el hombre respondió, la mujer que tú me diste me dio del árbol, porque nosotros somos especialistas en echarle la culpa a otro. No fui yo que pequé, fue la mujer que fuiste tú que me diste esa mujer. Yo no estaba pidiéndote mujer y tú me la diste. Y como tú me la diste, eso no es culpa mía. Entonces cuando van donde la mujer, le dicen a la mujer, ¿y tú? ¿Por qué es lo que tú has hecho, Eva? ¿Qué has hecho? Y en ese contexto Eva le responde, no porque yo pequé, fue que la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, no hay culpable, porque imagínense, si ni la mujer es culpable, ni el hombre es culpable, ¿qué hacemos? Pero Dios, que es sabio, dice, no, ustedes comieron porque decidieron libremente violentar el mandamiento. Y empieza a darle un juicio a la serpiente. Ustedes pueden leerlo, verso 14, verso 13 del libro de Génesis, capítulo 3. Y ahí le empieza a dar el juicio. Pero me encanta que cuando llega al capítulo 3, verso 15, él detiene el juicio para los hombres, para el hombre y la mujer, pero continúa para la serpiente y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Es decir, Dios está determinando, aquí van a haber dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente tuya. Estas dos simientes no van a tener paz. Estas dos simientes no van a tener tranquilidad. Estas dos simientes no van a tener coinonía en la amistad. Habrá enemistad, separación entre la simiente tuya y la simiente de ella. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Empezando la Biblia y ya Dios empieza a dar una promesa de redención. Ya Dios empieza a comunicar que a pesar de lo que ha sucedido en el huerto, ese no es el final. Dios empieza a comunicar que a pesar de lo que ha ocurrido en medio del huerto, con lo que hizo la mujer, con lo que hizo el hombre y con lo que hizo la serpiente, hay una promesa evangélica.
hay una promesa de evangelio. Hoy yo quiero compartir con ustedes este tema. Y lo primero es que este versículo se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio. ¿Y con qué se come eso? ¿Qué significa eso del protoevangelio? La palabra proto es un prefijo griego que significa primero, anterior, el más antiguo o algo que es incipiente. Se utiliza para denotar la forma primitiva o original de algo. Un ejemplo de esto es cuando usamos la palabra prototipo. Un prototipo es la primera versión de un producto. Por ejemplo, si yo voy a diseñar este micrófono que está aquí para comercializarlo y venderlo a gran escala, antes de yo tirar la producción completa, yo creo 1, 2, 5 micrófonos a nivel de prototipo. En ese proceso, yo mido las cualidades y características de ese micrófono. ¿Qué yo hago? Yo valido si el micrófono funciona bien, si el producto que yo estoy preparando es apto para la idea que yo tenía concebida. Se utiliza para probar el concepto, se utiliza para validar la funcionalidad, para tener retroalimentación y después tirar el producto definitivo. Entonces, el prototipo es el producto preliminar que yo tiro para que se pruebe y se vea si funciona, si es bueno, si es acabado. Entonces, cuando hablamos de protoevangelio, estamos hablando del mensaje preliminar, del mensaje incipiente, de la versión más antigua del evangelio. Y entonces, cuando vemos esto, vemos que el mensaje del evangelio tiene que ver con dos simientes, tiene que ver con dos descendencias, tiene que ver con dos líneas genealógicas. Por eso usted se pone a leer el Antiguo Testamento y está lleno de genealogías. Y cuando uno no está entrenado en la manera en cómo Dios comunica su verdad, uno dice, ¿para qué Dios desperdicia tanta página de la Biblia para decir fulano, hijo de sutano, nieto de mengano? Y todo esto, ¿y de qué sirve todo esto? Es que Dios quiere que quede claro que hay una línea que conduce a su simiente y hay otra línea que conduce a la simiente de la serpiente. Dígalo conmigo, dos simientes. Entonces, Génesis 3:15 establece la rivalidad, establece la separación, establece la enemistad entre la semilla de la mujer y la semilla del hombre, porque si no se lo había dicho, simiente significa literalmente semilla. Es el germen que produce, que permite producir en gran escala. Usted toma una semilla y la siembra y no sale un producto, salen cientos de productos. Salen cientos de mango de una sola semilla de mango. Salen cientos de aguacate de una sola semilla. Usted se lo sabe. Entonces, las dos simientes tienen que ver con dos semillas, con dos naturalezas, con dos esencias vitales que son las que determinan el bien o el mal dentro del mundo. El libro de Génesis contiene varios elementos que son indispensables para una sana interpretación de las escrituras, de la profecía y del evangelio como tal. Un conocimiento estricto de Génesis 1 al 11 te va a permitir ver el contexto en el cual el evangelio empieza a manifestarse. Porque en Génesis 1 al 11 tú tienes la creación. En Génesis 1 al 11 tú tienes la caída. En Génesis 1 al 11 tú tienes el primer asesinato. En Génesis 1 al 11 tú tienes la línea de la mujer. En Génesis 1 al 11 tú tienes la línea de en la serpiente. En Génesis 1 al 11 tú tienes el primer juicio universal de Dios en contra de toda la humanidad. En Génesis 1 al 11 tú tienes la primera rebelión organizada del hombre contra Dios en la Torre de Babel. En Génesis 1 al 11 tú tienes que llaman a un hombre a salir de Ur y a venir a la tierra prometida. Entonces, para yo poder entender
el mensaje de la Biblia, tengo que entender Génesis 1 al 11. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, uno de los elementos distintivos son las dos simientes. La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Desde el mismo capítulo 4, Génesis muestra la batalla manifestada entre las dos simientes. Ustedes conocen la historia. Llega Eva, una vez han pecado y salen del huerto, y tiene un primer hijo que le llama Caín, porque por voluntad de Dios he adquirido varón. Miren como ya para Eva es ese mensaje de Génesis 3:15 está retumbando a la hora de nombrar a su primer hijo. Que ella dijo, si es varón y vino adelante, este es el que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y le pone Caín. Y tiene otro hijo, el cual le pone Abel. Inmediatamente se manifiestan las dos naturalezas. El primero, la Biblia dice que era del maligno. Literalmente, es decir, te está diciendo, este pertenece a la simiente de la serpiente. Este se mueve, opera, habla, actúa, negocia, ofrenda, como hace la serpiente, conforme al don, conforme al movimiento, conforme a la habilidad de la serpiente. Y el otro que se llama Abel, la Biblia también lo certifica. La Biblia dice que por la fe Abel ofreció un más excelente sacrificio que su hermano Caín. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que Abel pertenecía a una simiente diferente, a una línea diferente, a una idea diferente, a una manera de ser totalmente diferente, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La palabra es importante, porque la Biblia dice que no hay justo, pero él por la fe alcanzó la capacidad de ser llamado, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Tan pronto Abel surge como la línea del Mesías, ¿qué hace la línea de la serpiente? ¿Qué hace? Le quita la vida, porque la línea de la serpiente está profetizado que va a tratar de matar a la línea de la mujer. Si usted lo mira, inmediatamente la primera acción que la línea de la serpiente emprende en contra de la línea de la mujer es que trata de herirlo en el calcañar. Dice la Biblia, ustedes conocen esa historia, que Caín mató a Abel. Cuando pasamos al capítulo 5, vemos que Eva tiene otro hijo. El hijo que ella tiene ahora se llama Set. Y Set en hebreo significa sustituto. ¿Qué es lo que Eva está diciendo? ¿Qué es lo que Adán está diciendo? Si bien es cierto, la serpiente hirió al descendiente de la mujer que era Abel, Dios ha mandado un sustituto que se llama Set. Y yo quiero que ustedes vayan viendo y vayan entendiendo cómo el proceso de revelación bíblica se va dando entre una simiente y otra simiente, entre los que son del bueno y los que son del malo, entre los que operan conforme a la verdad de Dios y los que operan conforme a la mentira de la serpiente. Y Set vino a ser el inicio de la línea genealógica de Adán. Mire que cuando usted se va, por ejemplo, al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, no aparece Adán, no aparece Abel, no aparece Caín. Pasa directamente de Set a Adán, porque esa es la línea que conduce a la siguiente. Entonces, en Génesis 5, Dios le da a Eva el sustituto. Set vino a tomar el lugar de Abel en la línea de la simiente de la mujer. Si le damos seguimiento a la simiente de la mujer, llegamos a Génesis 6. Aquí pasa algo interesante. En Génesis 6 es muy interesante porque dice que los hijos de Dios se unieron, se acercaron, se casaron con las hijas de los hombres. Y si bien es cierto, hay muchas interpretaciones de lo que significa que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres,
yo en lo particular apelo, por el contexto que vengo leyendo, es que la simiente de la mujer se mezcló con la simiente de la serpiente. Es decir, la simiente, la descendencia de la mujer, esa que tenía que ser la que guardara la línea que conducía al Mesías, se mezcló con la simiente de la serpiente. Los hijos de Dios se mezclan con las hijas de los hombres. Y desde ahí empieza a haber violencia en la tierra. Desde ahí empieza a haber maldad en la tierra, hasta el punto que Dios dice, me arrepiento de haber creado hombres sobre la tierra. Dios no está diciendo que Él se arrepiente como nosotros cuando pecamos. Es decir, Dios lo que está diciendo es, yo siento pesar de haber creado hombre en la tierra, porque el designio de la voluntad del hombre es de continuo solamente hacer el mal. Entonces, cuando vemos esto en la genealogía de Adán, tenemos que desemboca en los hijos de Dios y la de la serpiente en las hijas de los hombres. En medio de esto, Dios llama a un hombre llamado Abraham, capítulo 12 de Génesis. Y cuando llama a este hombre, le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas, dígalo conmigo, todas las familias de la tierra. Entonces, es llamativo que Dios le dice a un hombre, oye, es a través de ti que el propósito se va a filtrar. Es a través de ti que la simiente va a venir a este mundo. Me llama la atención en el capítulo 22, donde Pablo dice, Pablo no, donde Moisés dice que no es a las simientes, sino que es en tu simiente. Es decir, en esa única simiente es donde habrá bendición. Vaya conmigo a Génesis 22, por favor, en su versículo 15. 22, 15. Ya como dice. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, anoten eso ahí, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como las arenas de las aguas del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces la bendición tiene que estar circunscrita a estar conectado a la simiente. Por eso cuando usted ve que suceden eventos como lo que mencionaba mi hermano Angeuri, de que el estado político de Israel está en medio de una guerra, usted no debe creer que la bendición está en ese estado. La bendición está en la simiente. Hello. Es decir, Dios no tiene compromiso con las simientes, sino con la simiente. ¿Cómo se lo explico en la Biblia? Capítulo 25 del libro de Génesis. Raquel sale embarazada de Isaac. Y cuando sale embarazada, tiene 2 niños en la barriga. Y lo primero que la voz profética le dice a Raquel es, oye, en tu vientre hay 2 naciones. Pero los 2 son de la simiente de Abraham. En tu simiente hay 2 reinos. Y el mayor servirá al menor. Lo interesante es que todavía ninguno de los 2 habían hecho ni bien ni mal. Ninguno de los 2 se había ganado el puesto de ser cabeza y el otro cola. Ninguno de los 2
era por su propia obra el depositario de la promesa de la simiente. Pero es que la promesa de la simiente no tiene que ver con el gen, tiene que ver con el llamado. Al que Dios llama, ese es el que hereda la bendición de la simiente. Y en este caso, miren que Jacob no era un hombre bueno. Miren que Jacob no era un hombre santo. Miren que Jacob era un engañador. Pero a pesar de que él era un hombre engañador, a pesar de que él era un hombre tramposo, a pesar de que él era un hombre mentiroso, en él había una promesa que no se circunscribía a lo que él podía hacer, sino a aquel que lo estaba llamando. Y el que lo estaba llamando llama las cosas que no son como si fuese. Y él lo llama, y cuando lo llama, este hombre no está apto para ser el que conecte a la simiente, pero él lo capacita, él lo santifica, él lo prepara, y al final termina siendo el padre de las 12 tribus de la nación que iba a contener a la simiente. Si avanzamos y llegamos a Éxodo, en Éxodo Dios forma una nación, y cuando forma una nación, las dos simientes también siguen presentes en esa nación. Había un grupo que quería seguir a Jehová y había un grupo, ustedes conocen la historia de todo el Antiguo Testamento, que se iba tras los dioses falsos. Había un grupo que amaba al Señor y había un grupo que aborrecía dentro de la misma nación. Yo no estoy hablando de las naciones circundantes. Dentro de la misma nación había un grupo que se había dedicado a servirle al Señor y había otro grupo que se había dedicado a servirle a la simiente de la serpiente. Dos simientes durante todo el Antiguo Testamento. Pero lo llamativo es que en medio de todo ese contexto es interesante que la palabra para simiente, como decía, no está en plural, sino que está en singular. No es que Dios está hablando con las simientes, Dios está hablando con la simiente. No está hablando con muchas simientes, está hablando con una simiente. En tal sentido, la promesa hecha a Abraham y a su simiente no tiene que ver con multitudes de gente, tiene que ver con una persona. Todo el Antiguo Testamento trata de que aparezca la simiente. Si usted está leyendo, decía nuestro hermano Angeuri que ustedes empezaron a leer el libro de Génesis. En la medida en que ustedes vayan leyendo el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, etcétera, 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 piensen en eso. Ustedes están viendo dos simientes. La simiente que le sirve al Señor y la simiente que le sirve a la serpiente. Durante todo el Antiguo Testamento. Se trata de esto hasta que aparezca esa simiente que se ha profetizado, esa simiente que se ha prometido, sobre la cual descansa la promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo pondré enemistad entre ti y la descendencia de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso tiene que cumplirse, eso tiene que pasar, eso tiene que acontecer. Y todo el Antiguo Testamento trata de eso, de cómo eso va a pasar. Todo el Antiguo Testamento, todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a eso. Todas las leyes, todas las ceremonias, todos los ritos eran tipo del antitipo, de lo que había de venir. Cada rey, cada profeta, cada sacerdote era sombra de lo que había de venir. Todo lo que usted lee en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Hebreo lo dice de la manera siguiente en el capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es una sombra? Una sombra es la oscuridad que proyecta un cuerpo cuando le da la luz. Por ejemplo, si el sol está allá y da ahí en esa columna, proyecta una sombra. Pero el que ve la sombra no sabe si eso es un árbol o si es una columna. Simplemente está viendo la sombra. Entonces la ley no puede llevarte a la plenitud porque la ley solamente tiene la sombra, tiene la apariencia de los bienes venideros, pero no tiene la realidad cumplida. No tiene, y lo dice el verso 1 del capítulo 10, como
la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la realidad misma de esos bienes, nunca puede. ¿Por qué nunca se pudo en el Antiguo Testamento? Porque la ley fue dada como sombra, no como manifestación de la realidad de esa simiente. No sé si alguien me copia en esta mañana. Lo que le quiero dejar dicho es que cuando la ley es manifestada como un anticipo, como un anuncio de la simiente. Si yo me quedo en la ley, me quedo en el anuncio, no en la realidad. Por eso usted ve mucha gente que andan por ahí confusos y patidifusos. ¿Por qué? Porque andan todavía esperando que a través de la sombra de la ley se les revele la realidad de la simiente. Pero la realidad de la simiente no viene por la sombra de la ley, porque era un anticipo, era un anuncio. Ella no puede nunca dar a conocer la realidad, porque esa no es su función. Por los mismos sacrificios que ellas ofrecen continuamente cada año, no pueden hacer perfecto a lo que se acercan a Dios por medio de él. Qué interesante que Dios anticipó la mentalidad de los hombres. Dice, no se acerquen a través de la ley. La ley es una sombra, la ley es un ayo, la ley es un maestro que te guía. Tiene que irte para donde la simiente. Tiene que llegar donde la simiente. Entonces, la simiente es la realidad manifestada de lo que la sombra proyectaba. Una vez viene la simiente, yo puedo, pero era cuando Moisés dijo en el tabernáculo que hagan, que pongan tal y tal cosa, era eso lo que él quería decir. Pero lo que él quería decir cuando hicieron la Pascua y mataron el cordero y tintaron los dinteles y no era esto. Yo puedo entender lo que la ley me explica a través de la revelación de la simiente. Entonces, la Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, interesante esta palabra, Dios envió a la simiente, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No habla de un tiempo cualquiera, habla del momento exacto en el plan soberano de Dios. Jesús no nació cuando María y José se dispusieron a casarse. Jesús no nació cuando el pueblo de Israel le estaba pidiendo un Mesías. Jesús no nació cuando la humanidad estuviera esperando un Mesías. Jesús nació en el momento exacto que en el plan eterno de Dios estaba configurado. Históricamente, era el escenario perfecto. Unidad política bajo el Imperio Romano. Imagínense que Jesús hubiese nacido durante el tiempo del Antiguo Testamento, cuando las naciones estaban peleando una con otra. ¿Usted cree que los misioneros judíos iban a poder ir a Persia, iban a poder ir a Babilonia, iban a poder ir a las naciones circundantes a Israel a predicar? No, porque no habían las condiciones políticas, pero Dios envió a la simiente en el momento preciso. Porque Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Dios llega en el momento preciso. Unidad política bajo el Imperio Romano. Una red de caminos que facilitaba la expansión del evangelio. ¿Cómo usted cree que Pablo se movió entre tantas naciones? Ahora eso es imposible. Tú necesitas visa de los países donde vas a visitar. Necesitas pasaporte, necesitas pasaje, necesitas que te revisen, que te den entrada. No, en el contexto en el que Cristo viene, había una libertad, había un movimiento libre de las personas entre las naciones que contenían o que componían el Imperio Romano, que hacía posible que ellos pudieran moverse. Había una vía conocida como la vía Apia. La vía Apia recorría todo el Imperio Romano y usted podía transitar por esta vía predicando a esa simiente que venía. Alguien dice amén en esta mañana. La lengua griega era común. No había muchas lenguas, pero todo el mundo entendía el griego koiné, el griego común, que permitía que se comunicara de manera fácil el cristianismo.
por eso ustedes se ponen a ver que el Nuevo Testamento fue escrito en griego para llegarle a todas esas naciones. Y por último, había una expectativa mesiánica en el pueblo de Israel. Ellos sabían que el Mesías venía. En ese momento, Dios envió a la simiente. En ese momento, Dios mandó a su hijo. El verbo enviar implica preexistencia. Mire que no dice que Dios creó a la simiente, sino que Dios la envió. La Biblia hay que leerla al paso. Si dice Dios creó a la simiente, está diciendo que la simiente antes de ahí no existía. Empezó a existir a partir de ahí y cumplió su propósito. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice que lo envió. Se está diciendo que antes de que la simiente se encarnara, ya la simiente existía. Es decir, que este no es simplemente un instrumento que Dios creó en un momento particular, sino que, como dice Juan, en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que Pablo está diciendo es que la simiente que se mandó no es simplemente un hombre, es Dios que se ha hecho hombre, es verdaderamente Dios y es verdaderamente. Lo enviaron. Lo enviaron. En Filipenses 2:6-7 dice que Cristo existía en forma de Dios antes de venir a existir en forma de hombre. Eso significa que el Hijo eterno de Dios entra al mundo como la simiente de la mujer. No es cualquiera que le va a pisar la cabeza a la simiente de la serpiente. Es Dios hecho hombre. Como dice Pablo en Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no sea vencido de la simiente de la serpiente, sino que por la victoria de la simiente de la mujer pueda vencer a la serpiente. Nacido de mujer, Pablo enfatiza la humanidad real de Jesús, su identificación total con la condición humana. El escritor a los Hebreos dice que no socorrió Dios a los ángeles que pecaron. Hay un mensaje del pastor Charles Spurgeon que se llama Los ángeles reprobados, los hombres agraciados. Búsquelo y escúchelo. Porque ¿por qué Dios no salvó a los ángeles? Ahora, saliéndome un poquito del patrón, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Él vino a socorrer a la descendencia de Abraham? ¿Por qué? Porque si nosotros somos menor en dignidad que los ángeles, ¿por qué? Porque si nosotros somos débiles, si nosotros somos insignificantes, si nosotros hoy estamos de pie, ahorita hablaba con el pastor y me decía él eso, nosotros no somos nada, nos vemos fuertes, nos vemos sanos, nos vemos poderosos, pero nos morimos y al segundo día hay que enterrarnos, porque si no, no nos aguanta nadie. Entonces, Él nos socorrió a los ángeles que son mayores en dignidad que nosotros, sino que socorrió a los hombres, a la descendencia de Abraham, a usted y a mí. Nacido de mujer, Él se identifica con la condición humana. Él es la simiente prometida, es lo que Pablo está diciendo. Esa simiente que se prometió en Génesis 3:15, que iba a nacer de la mujer, míralo aquí donde nació. Para pisarle la cabeza a la serpiente. Él es la simiente prometida. Por eso cuando en el Evangelio de Mateo y Lucas, cuando se habla del nacimiento de la simiente, se hace en un ambiente de celebración, de júbilo, de victoria,
Dice la Biblia en el libro de Mateo que cuando Jesús nació, vinieron reyes de Oriente y le adoraron. Vinieron y le adoraron y se postraron, porque el que estaba naciendo era el que le iba a pisar la cabeza al diablo. Y dice en el libro de Lucas que repentinamente, el capítulo 2 del libro de Lucas, apareció con él una multitud de ángeles y de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para nosotros. Porque la simiente prometida que iba a vencer a la serpiente ha nacido en la ciudad de David. Alabado sea Dios. Es que tenemos una esperanza bienaventurada, porque nuestro Dios no está improvisando, nuestro Dios no está anticipando, no está reaccionando a las acciones de la serpiente. Dios tiene un plan y ese plan ha anticipado cualquier movimiento de la serpiente. Nacido bajo la ley, la simiente se sometió voluntariamente al sistema mosaico, cumplió perfectamente la ley y se colocó bajo su demanda y bajo su maldición. Maldito todo aquel que muere en un madero. Pero eso no es todo lo que la Biblia dice de la simiente. Colosenses 3, 2, 13 al 15 dice: y a vosotros, ¿a quién? A nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestro corazón, os dio vida juntamente con él, perdonándole todos los pecados. Y el 14 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tú la vas a herir en el calcañar, serpiente. Es verdad que tú le vas a hacer una herida, pero esa herida va a ser en el calcañar. Pero esa simiente te va a pisar la cabeza, te ha despojado, te ha exhibido públicamente, ha triunfado sobre ti en la cruz. Esa simiente no solamente vino a exhibirse, no solamente vino a sanar los enfermos, no solamente vino a traer vista a los ciegos, no solamente vino a limpiar a los leprosos, vino a pisarle la cabeza a la serpiente.